de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. ¿Qué tal? Alejandro Fuentes. Hola a todos. Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal? Pues no hay Claudia que no se llegue y Xóchitl que no se cumpla. Y ya estamos en la antesala de lo que tanto cacaraqueamos por un par de años. La famosa elección presidencial que comenzó con el corcholateo el año pasado y siguió con toda esta serie de secuelas de los partidos hasta que llegamos a esta fecha del próximo domingo 2 de junio, en donde pues tenemos la cita con el destino. Sea cual sea ese destino, tenemos aquí que desmenuzarlo. Y yo quisiera comenzar por pedirle a Rodrigo que nos dijera, a ver, Rodrigo, ¿qué escenarios estás viendo en el camino de lo que se nos puede presentar el próximo domingo? Creo que vale la pena discutir 3 escenarios que son los clave, los base. Primer escenario, y esto no es en orden de probabilidad, sino que son las 3 circunstancias que se pueden dar. Porque, a ver, lo que quedó de manifiesto es que, sin mencionar una encuesta específica, son instrumentos que no han servido para medir la temperatura del electorado mexicano. Entonces, dicho esto, podemos tener un triunfo marginal por un dígito de Xóchitl Gálvez, podemos tener un triunfo marginal de Claudia Sheinbaum o un triunfo aplastador de Claudia Sheinbaum. Y déjame me detengo en el primer escenario, que es un triunfo marginal de Xóchitl Gálvez, que es una posibilidad latente. Esa posibilidad se va a enfrentar en primera instancia con un intento de impugnación y desconocimiento del oficialismo, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a gritar fraude a los 4 vientos, como ya lo han estado haciendo algunas voces desde el oficialismo, diciendo la derecha está preparando un fraude, que parece curioso que griten que se está preparando un fraude cuando en el poder pues está Morena, y cuando los que están en el poder, que es Morena, realizaron una transformación completa de la estructura del Instituto Nacional Electoral, colocando en primera instancia a Guadalupe Taddei, una aliada del presidente y de Morena. Dicho eso, ¿qué vendría? Se pondrían a prueba las instituciones, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejército. Y hay quienes dicen, estas instituciones podrían recular a favor de López Obrador. Yo creo que habría que ser escéptico de eso. ¿Por qué? Número 1, porque la Suprema Corte de Justicia está completamente confrontada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y 2, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, a pesar de que se han convertido en las favoritas del presidente López Obrador en los últimos 6 años, están pasando ya desde este momento por un proceso de sucesión adelantada donde empiezan los estiros y aflojes. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional se habla de una carrera entre el general Vallejo y el general García Rincón para suceder a quien es ahora el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí le van a dar certidumbre a la elección la Corte y el Ejército. Tercero, va a haber un reajuste en los mercados, porque los mercados ahorita, el escenario base, por la información a la que tienen acceso los banqueros internacionales, que es una información menor a la que tenemos en México, más a la distancia, pues ellos consideran que va a haber un triunfo de Xóchitl Gálvez. Habría también la tentación de declarar un estado de excepción por parte del presidente López Obrador que termine con cualquier intervención de la Suprema Corte, y habría también una posible violencia por la ruptura de lo que ha sido una política explícita de Pax Narca en este país. Entonces, ese primer escenario que me gustaría abrirlo a la discusión, creo que traería mucha incertidumbre. Yo sí me quedé esperando a los estadounidenses. O sea, yo sí me quedé esperando a que pasara algo, o a lo mejor va a pasar algo antes de la elección. Digo, ya estamos a días, pero aquí el punto es el cierre de campañas, que ahorita vamos a hablar de eso. Creo que fue un preámbulo de lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque Sheinbaum cerró en un zócalo diciendo, no estoy sola. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El poder del Estado, el zócalo, lo que significa el zócalo para México, lo que significa lo que está detrás, todo lo que hicieron con los maestros del CNT, del CNT, o sea, que se movieron, que no se movieron, qué tal, también fue pan y circo para que ella pudiera dar su cierre de campaña. Entonces, ahí se muestra un poder del Estado, más su voz, su tono de voz. A mí me ponía la piel chinita, no para bien, sino para decir, estamos ante un monstruo detrás de Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que yo creo que nos puede seguir hundiendo en esta disque transformación, que no es corrupción como ellos dicen, que te vas por la corrupción o por la transformación. Y Xóchitl en Nuevo León. Xóchitl en Nuevo León, arropada por los suyos, por sus familias. Estuvo en Hidalgo. Aunque después estuvo en Hidalgo con familiares, etcétera, pero más como de gente, más directa, más tal. Y Maynes, bueno, con un rave
ahí cerrando con jóvenes y que había de, Con el churrito. con de todo. Pero bueno, aquí yo sí creo que estamos viendo, yo sí vi ayer tintes autoritarios muy importantes en el Zócalo. ¿Cómo cuáles? Pues el tono de voz de Claudia Sheinbaum y lo que decía ella de que no está sola, que voy a seguir el legado de AMLO, todo eso, ¿cómo hablaba? O sea, ¿cómo hablaba? Era un tinte dictatorial demasiado fuerte, demasiado imponente. Esa imagen con el Zócalo se me hizo como porque el Zócalo es para Claudia, para el cierre de campaña. ¿Cómo por Alejandro. qué? Agarro ahorita el hilito ahí que pusiste, pero pues yo me quedo con 4 cosas. Claudia nunca aprendió. La campaña de Claudia se mantuvo en la sombra del presidente hasta el último día. Maínez defraudó. Defraudó porque pues, una candidatura joven que podría haber brillado más, pues fue terminando siendo utilizado por los hilos del poder que jala Samuel. Y se encamina Y a ser para el peor funcionar, tercer lugar en la historia de la el peor. democracia mexicana. Le cayó el templete arriba. Así, aparte. Y una Xóchitl que apenas. Xóchitl encendió, es decir, al final, esta marea es la que la lleva al escenario plausible del que tú estás hablando. Y yo mencionaría un 4 personaje que es el INE, cómo se entrampó en esta elección. Es decir, ver a un magistrado del INE diciendo apenas hace pocas horas que qué ilegalidad de la mañanera, que cómo influyó la mañanera, de que pudo haber influido y que qué mal que el presidente haya estado influyendo en todo momento, te habla de ese escenario que precisamente pones tú sobre la mesa, que es sí llega una Xóchitl prendida, ¿sí? Hoy escuché hablar a un prominente consultor político a nivel nacional donde hablaba de estamos a ciegas en las encuestas, no podemos creer en ninguna y esa Alguien posibilidad... dentro de los war rooms. Así es, y esa posibilidad te dice Xóchitl podría prender, ¿sí? Y eso enciende las alertas, porque en un escenario como ese llegamos donde está un INE totalmente borrado del mapa. Y si teníamos, yo recuerdo a un presidente del INE fuerte el día de la elección, tomando decisiones, diciendo, too close to call, vamos a checar, vamos a ver, vamos a esperar a mañana, tenemos que... Yo no veo a un Es un INE. INE menos Sí, un legítimo músculo. que el que teníamos hace 6 años. Entonces, aparte- creo que eso puede generar broncas. Y en eso de las encuestas, no sé ustedes, pero mucha gente está diciendo, es que ya todo el mundo está poniendo que Claudia Sheinbaum está ganando. O sea, la gente está Ese tema causando ya- miedo, Sí, miedo. pero yo creo que hay que dar la vuelta porque ya está sobresobado el tema de las encuestas inconfiables. Claro. Sí, yo me centraría más en decir, a ver, Rodrigo, completa el segundo y tercer escenario que Bueno, decías. el segundo escenario podría ser un triunfo marginal de Claudia Sheinbaum y esto tiene para mí implicaciones muy interesantes. Creo que la primera implicación es en un escenario marginal que te obliga a negociar con la oposición porque se te vienen enfrente problemas muy severos como es la próxima crisis fiscal que va a implicar un recorte de más de 800,000 millones de pesos en tu primer año de gobierno porque tienes que regresar a los estatutos que marcan los criterios generales de política económica de un déficit fiscal de 3%, y tienes también la posibilidad de que Donald Trump llegue al poder con esta ofensiva arancelaria y esta ofensiva también de enviar fuerzas especiales al territorio mexicano. Entonces, Claudia Sheinbaum se va a ver obligada a rodearse no de los puros, no de los personajes del entorno obradorista inmediato, sino de quienes ya tienen una relación probada con la oposición. Gente como Ricardo Monreal, gente incluso como Manuel Velasco, un externo, gente como Marcelo Ebrard, incluso en este momento ya hay discusiones en los war rooms del Partido Verde, de Morena, ya están hablando ellos, como ya se ven en la silla, ya están discutiendo quién va a ser el próximo secretario de Gobernación, quién va a ser la próxima secretaria de Hacienda, etcétera, y se habla, por ejemplo, de que Manuel Velasco es una posibilidad de ser un secretario de Gobernación en un escenario de un triunfo muy marginal de Claudia Sheinbaum. A ver. Hasta Alfredo del Mazo A ver, ya está y apuntado. Imagínate. el escenario, para no estar metiendo demasiado. Y nada más un tema crucial aquí, la disputa va a ser en el Congreso si se da un triunfo muy marginal de Claudia Sheinbaum. Y tercer escenario, un triunfo aplastador, por supuesto, de Claudia Sheinbaum y de Morena. En este escenario va a cambiar radicalmente la composición constitucional del país. Vemos una reafirmación del proyecto obradorista y yo sí veo también
que se va a encaminar el país a este famoso proyecto de Andrés Manuel López Beltrán 2030. A ver, yo quiero sacar a colación lo siguiente. Primero, insistir en que yo no siento que este arroz ya se coció. ¿Y por qué lo digo? Repito lo que dije hace unos días en uno de los videos de Código Magenta. Nunca entendí la maniobra esta de que al 5 para las 12 salieran a comprar la ficha de Alejandra del Moral, o Alejandra Sin Moral, como le dicen ahora. Buenísimos. Porque, pues Sí. de una u otra manera, se está evidenciando que alguien en Morena o en Palacio Nacional no está seguro de tener ese famoso 20% arriba, que tiene que salir a buscar a comprar los votos de una candidata que hace del PRI o del Frente, que hace unos pocos meses era completamente Lo defenestrada, contrario. acusada de corrupta, acusada Sí. de la títere del grupo Tlacomulco, acusada de mil cosas. Si no necesita refuerzo. claro Sí, sí, sí. que hubo una llamada desde el Palacio Nacional hasta Madrid a decirle, mi querido Enrique Peña Nieto, el pacto sigue, pero necesito un último tirón. Sí. Y ese último tirón requiere que, a ver si podemos jalar a Alejandra del Moral, que tuvo, por cierto, muy buena votación, 2.8 millones, Claro. contra 3.4 de la mía, apenas un 8% de diferencia. Estoy cierto de que no se vendrían todos los votos, pero quizá 1 millón de votos sí se vengan, y 1 millón de votos en una elección, pues hombre, Cerrada. recordemos que la de Felipe Calderón con el propio López Obrador ganó, haya sido como haya sido, por 257 Y yo, mil y yo nada más votos. pongo un paréntesis en este comentario, porque fue Alejandra del Moral quien renuncia al PRI, pero una semana antes también vimos la renuncia de Pablo Gamboa al PRI con una carta muy similar. Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa, Claro. que era un personaje muy cercano al entonces presidente Enrique Peña La Nieto. pregunta es entonces, este gobierno de la Cuarta Transformación, este presidente López Obrador, este grupo de Morena, fichando al 5 para Claro. 12 priistas que acusaban de corruptos. No, y mujeres florero. Sí, bueno, lo que sea. No quiero irme por ahí porque luego me van a acusar de violencia de No, género. no, pero eso sí, ahí Entonces, está pero todas vamos, luces. pero vamos a los hechos. O sea, Pero a los están hechos. comprando una operación electoral. Vamos a los Sí. hechos. Entonces, están comprando una operación electoral priista. ¿Por qué? Porque ahí está el quid del asunto. El Así quid del es. asunto está en quién de todos los partidos. En este caso, nos centrémonos en dos nada más. Ujú. El Morena o el Frente, ¿quién va a tener primero la mejor operación territorial? Claro. No es una cuestión estrictamente de dinero, que sí es muy importante. sí, sí, sí. Sí. Pero, aunque tengas los millones de las maletas puestas, que te los haya puesto o el narcotráfico, otros empresarios de la mafia del poder, o los militares con las obras que hicieron no transparentes, o el huachicol fiscal, El huachicol lo que fiscal. quieras. La pregunta es, está bien, ahí está el dinero. La estrategia. ¿Quién moviliza a la gente? Claro. ¿Quién la lleva a votar? Claro. ¿Quién les da? ¿Por qué? Porque quizá alguien ya se dio cuenta de que esta historia de los famosos 20 puntos o 24 puntos por encima de Claudia Sheinbaum, lo que está haciendo es diciendo a los morenistas, ni se muevan de sus casas, estamos ganados. Y ahí Es muy buen es punto. donde pueden decir, venir el gran asalto, la sorpresa del grupo de Xochitl, porque mientras que Xochitl está diciendo, salgamos a votar, necesitamos un 70% de votos para poder aspirar a poder ganar, el grupo de Claudia dice, y Claudia misma y el presidente mismo dicen, es una elección de Es un trámite, trámite. es un plebiscito, Sí. esto ya está, este Referéndum. arroz ya se coció. Pues ya se coció, ¿para qué necesito cocineritos que vengan a ponerme votos? Claro. Entonces, cuidado porque esa sorpresa se puede dar. Claro. Claro, está también el punto que estás diciendo. Y el voto oculto, que es bien importante. Ese voto Claro. oculto, el indefinido, los jóvenes que por primera vez van a votar. O sea, hay varios factores que creo yo que en la elección van a mover de una manera que no estamos esperando. O sea, esa parte que dices tú del arroz no se coció. Esos tres factores del voto oculto, indefinido, los jóvenes que apenas van a votar por primera vez, los Swifters, creo que eso también puede mover las aguas de la elección. El tema de las estructuras es clave, Ramón. O sea, te enfrentas a un poder a estados que tienen esta estructura tanto panista como priista y que hoy hay partidos que también juegan a quién es el mejor postor para ayudar a esas estructuras. Tenemos a un Nuevo León con MC, tenemos a un Jalisco con MC. Un MC de Nuevo León que está apoyando a Morena, Así no es. solamente en Nuevo León, sino Así en es. Sonora. Claro. Sí, sí. y en Así muchas es. otras Entonces, partes. es tan compleja esta red de las estructuras que al final de cuentas, y lo que te dicen muchos políticos es,
esta estructura de los siervos de la nación y de los programas sociales hoy, a pocos días de la elección, se está intensificando, porque tú vas y le platicas y te dicen, ante las encuestas que ya vimos, que un día dicen una cosa y otro dicen otra, el tiempo exacto de quién va a ir por el votante, quién va a ir por la señora jefa de la colonia, quién le va a ofrecer más dinero para tal cuestión, pues puede ser en un estado MC, puede ser en otro, en un municipio el PRI, puede ser el PAN. Entonces creo que es incierto aún así ese escenario. El miedo es bien importante. Es un factor importante en estas elecciones, porque se sembró miedo y al momento de ir a votar, creo que mucha gente va a tener miedo. Bueno, no tengan miedo, no tengan miedo. Es el hecho de que cuántos, yo digo, jefes o funcionarios de casilla se echaron para atrás. Sí, han dimitido miles de funcionarios de casilla en todo el país. La pregunta es, incluido Nuevo León. ¿va a poder estar a tiempo la instalación de las casillas? Primero, yo quiero irme rápidamente, concretísimamente a los escenarios que estoy vislumbrando. Uno, el que básicamente es el más recurrente. Claudia Sheinbaum gana aplastantemente porque todo el aparato y el dinero del sistema se fueron con ella. Número uno. Dos, Claudia Sheinbaum gana por escaso margen. Y ese escaso margen termina por judicializar el proceso, porque si no es más de 5 puntos, hay tantas cuestiones, simplemente de línea, hay 40 tarjetas amarillas del presidente López Obrador. Eso es suficiente para empezar a judicializar todo el proceso si no ganan por más de 5 puntos. Sí. Tercer punto, Xochitl gana, pero por un margen estrecho, muy por un corto. dígito. Entonces se viene la contramarea guinda encima y el presidente empieza a operar y apretar donde tiene que apretar para poder lograr lo que quiere lograr. Que ya estamos al borde de una crisis constitucional, por si supuesto, sucede claro. por sí, supuesto. como candidato tomó reforma que no podría tomar. Tercera cuestión es, el presidente se siente incómodo con saber que la población, sea por un punto, sea por 2 puntos o 5 puntos, rechazan su proyecto, en cuyo caso pues se puede sentir con la tentación de crear el estado de excepción, claro, en el apoyo de amigos. Entendamos que los amigos son aquellos que pueden ser disruptivos en una elección, y generar, ojalá... Como lo que sucedió ya en Coyuca de Benítez, que hablaremos más adelante. Ahorita lo comentaremos, pero el punto aquí es si el presidente se va a atrever, y yo me gustaría pensar que va a ser una elección pacífica, pero muy, muy controvertida, a menos que la candidata oficial tenga una operación aplastante, que yo hasta este momento, por lo que digo del asunto de Alejandra del Moral, por lo que tú, Rodrigo, acabas de comentar del hijo de Emilio Gamboa y demás, pues hombre, ¿quién iba a pensar que el hijo de Emilio Gamboa, Alejandra del Moral, Alfredo del Mazo, todos esos personajes fueran a ser los que dieran los mejores amigos, el toque de piedra para diferenciar el último empujón? Lo que aquí sí se evidencia muy claramente es que de la misma manera que en su tiempo Carlos Salinas de Gortari y Elba Ester Gordillo pactaron con Fox y con Calderón para sacar adelante la elección de Calderón, haya sido como haya sido, y derrotar a López Obrador en 2006, y que le salió por nada, por un filoncito. Bueno, hoy estamos viendo a la troika, Peña Nieto, Videgaray, Osorio Chong, operando en los principales estados, ¿sí?, para que se le dé el suficiente aire a Claudia Sheinbaum y el triunfo no sea cuestionado. ¿Por qué? Porque si empezamos la elección, el proceso electoral, con 9 gubernaturas, diciendo que 5 las iba a ganar Morena y 4 la oposición, hoy estamos en una realidad completamente diferente. Son 2 garantizadas para oposición, o casi garantizadas. Que eso implicaría, Ramón, si perdón. Chiapas y Tabasco. Fuera de Chiapas y Tabasco, todo está en juego. Ni la Ciudad de México, ni Veracruz, ni Puebla, ni Morelos, ni Puebla, ¿sí? No se diga pues Jalisco, que es naranja, y no se diga tampoco Guanajuato, que es panista, ni Yucatán, que es panista. Pero entonces, si yo fuera el presidente, me estaría viendo de día, señores, ok, ¿qué pasó? Se nos brincaron de aquí para acá la gente, nos dejaron de 5 a 2,
Y eso es pérdida de votos. Por eso requiero a las del Moral, Claro. por eso requiero a los Gamboas, Claro. por eso requiero a los que saben operar y Así tienen es. con qué operar. El volumen de ese es mi Pero punto. operar con miedo. Los operadores políticos son quienes en este momento detentan el poder de los partidos, empezando por Morena. Y el que lo dude, que vea de quién se rodeó en el teplete Claudia Sheinbaum en su cierre de Oye, campaña. a ver, ese es un punto muy A importante. ver, estuvo Félix Salgado No, no, no. Macedonio. Primero vamos a poner así. La persona que estaba exactamente atrás de ella era Rocío Nale. Así es, Perdón, Rocío Nale. perdón. Pones al epítome de la corrupción de la Cuarta Transformación. está. Nomás le faltaba poner a Mario Delgado y a Ricardo Peralta. Pues imagínate, pero Ramón. ¿cuántos votos A te ver, pone Veracruz? Claro. Estuvo Rocío Nale. Del otro lado, Alejandro Armenta, también cuestionadísimo por sus vínculos, como fue funcionario del gobierno de Mario Marín. Estuvo Félix Salgado Macedonio. Y estuvo un sinfín de operadores políticos, pero no vimos ahí a Juan Ramón de la Fuente en primer plano. No vimos ahí a Altagracia Gómez Sierra en primer plano. Vemos a los personajes que tienen los amarres de la movilización y Y las el relaciones, dinero. el dinero con los poderes Pero mira, fácticos. yo sí le doy un voto de confianza a la gente, porque creo que la gente ya no está, o sea, ya ve más allá. En Tabasco, ahorita que fue el presidente, ¿cómo le gritaron? ¿Cómo le dijeron? No se quería bajar a sus camionetas blindadas. En su estado. En su estado, la gente le gritaba. No lo quieren ya. Guerrero ni se diga. Entonces, a ver, estados que eran clave para Morena, Eso es un gran punto. no lo quieren ni a él ni a los suyos. A ver. La gente ya no está ciega. La crisis La de gente Guerrero, sabe. la crisis de Por más Tabasco que lobbying que estamos hagan. viendo y el cierre que tuvo Xóchitl en Chiapas para mí fue muy revelador. El que tuvo en Sinacantán por el impacto y tanta gente que tuvo porque requiere necesariamente de la autorización de la comunidad La y de los grupos bendición. paramilitares que rodean la comunidad para poder hacer un evento de esa magnitud. Ahí hay un quiebre, Ahí hay un quiebre. Alejandro. Definitivamente, para el lado oficialista no estamos viendo la campaña de hace 6 años. No estamos viendo esa alegría, Exactamente. esa esperanza, ese empuje que tenía Andrés No, Manuel. Nada que ver. lo más importante, no lo estamos viendo, ¿por qué? Porque la clase media emigró con Xochitl. Es correcto. Y entonces de los 33 millones de votos, Sí. Es correcto. unos 8 o 10, los que Es quieras correcto. ponerle, ya están del otro lado. Bajo- Es decir, 20 y pico de millones, ahí están, y vamos a ver, como ahorita decía Marcela, cuántos de esos personajes de los estados que eran tradicionalmente morenistas, que están hasta el copete de la inseguridad, de que tienen que emigrar de sus casas porque no tienen forma de Claro. garantizar sus vidas, Claro. van a mantenerse apoyando al presidente y a Claudia. Y nos falta el último para cerrar, que es el punto de que la propia Morena confrontada. Claro. El hecho de que digas tú, si la operación de territorial va a ser la clave de todo esto, yo te digo, nada más agarremos la Ciudad de México. ¿Tú crees que a Clara Brugada le importa o le interesa que Claudia Sheinbaum salga súper altísima en la Ciudad de México? No, va a salir ella para demostrar que yo tengo más votos que la señora Claudia Sheinbaum. Yo gané lo mío o lo que pueda rescatar de lo mío y ella perdió todo y Claro. el resto. Digo, si ya lo Y vimos. se convierte ya lo en la vimos- futura líder del Lo movimiento. vimos en el escenario cuando se saludaron Claudia y ella. Sí, lo pero vimos también ahorita es- cuando le tomaron la foto y grabaron. Pero y como dije, dice Ramón, o sea, si hay un ese escenario, yo de Clara Brugada. si hay un escenario donde pierde Claudia y gana Clara, Clara se convierte en la Claro. futura A ver, presidencial de Morena. Hay un grupo importante dentro de Morena, donde están la Clara Brugada, donde está Martí Batres, donde están todos sus personajes, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Vaya Cuevas, personajes. toda esa gente que de una u otra manera les interesa que... El bueno, 2030. Ramírez Cuellar no lo pondría en ese grupito. Perdón, no, porque- Ramírez Cuevas. Ramírez Cuevas, sí, exactamente. Y ahí en ese sentido, pues es una lucha interna que significa, es como si fuera otro partido político luchando contra Sí. Claudia Sheinbaum. Sí. En cambio, Xochitl tuvo un buen cierre porque vino de menos a más. Y los cierres como el de Chiapas, el de Monterrey, que estuvo fenomenal, con todos los candidatos de Nuevo León ahí, literalmente bailando ahí en el estrado y la gente con mucha enjundia y ánimo. Y luego de tener la fórmula para en la noche volar hacia su tierra y hacer el cierre donde es su raíz. Entonces, yo veo a una Claudia intranquila. No proyectó esa cuestión. Una Morena operando con priistas para ver si le puedan completar el voto.
Una Xochitl despuntando por lo menos en espíritu. Si ese espíritu logra contagiar al votante para que salgan masivamente y sea el 70%, hay una alta probabilidad de que pueda darse la sorpresa. Y no descartemos, ya para dejarlo ahí, el asunto de el estado de excepción, que siempre será una tentación cuando tenemos a un autoritario en el poder.